tengan un buen día. Yo soy el profesor Abraham y yo y mis compañeros les vamos a hablar un poco sobre la convivencia en grupo, conceptos sobre estos y cómo mejorar nuestras relaciones grupales. De esta forma, empezamos por los grupos de pertenencia, que se refieren a los grupos de los cuales somos miembros y por lo tanto compartimos intereses, diferentes características y hasta tendemos a seguir las mismas reglas del grupo. De esta forma, los grupos de pertenencia sirven como un parámetro para valorarse a sí mismo o a otros con respecto a los miembros del grupo, ya sea de forma positiva o negativa, que no debe ser confundido con los conglomerados, que son conjuntos de personas agrupadas por medio de características como edad, género o etnia, sobre las cuales no se tiene ningún dominio. De esta forma podemos organizarnos en grupos con nuestros amigos del colegio y compararnos y ver similitudes y diferencias, tal vez cosas que nos gustaría hacer o cosas que nos gustaría dejar de hacer con base a estos. Otro punto importante son los grupos de referencia, que por el contrario se refieren a aquellos grupos a los cuales no se pertenece, pero su cercanía es esencial en la comparación entre grupos. De esta forma se pueden establecer parámetros con base en otros grupos para implementar ciertas características preferibles en el colectivo propio, como habilidades, formas de unirse, organizarse o actuar, lo cual puede llevar a la reorientación o conductas de los miembros, así como modificar sus preferencias, sus expectativas sobre la participación en grupos o el cómo mantener vínculos con los demás. Esto lleva a la cuestión de la autorreflexión. Podemos ver cómo los grupos se comportan y cómo queremos comportarnos nosotros con base a lo que vemos de ellos. Intensidad en los grupos. Podemos explicar que el concepto de intensidad hace referencia a la capacidad de involucramiento de los miembros de dicho grupo, así como su cercanía y cuán influyentes pueden ser en las distintas actividades. Frecuencia en los grupos. Cuando hablamos de frecuencia nos referimos a las constantes interacciones que suceden en un grupo de pertenencia, ya sea cada cuando estos realizan sus reuniones y sesiones de encuentro. Es importante reconocer esto en el ámbito educativo para poder descubrir influencias externas en el desarrollo de estudiantes y profesores, los cuales podrían estar perdiendo sus capacidades y atención a la comunidad educativa por la presión de estos otros grupos. Cantidad de miembros. Dicho concepto explica la relevancia de examinar el número de integrantes de un grupo, ya que los pequeños grupos requieren menor esfuerzo para sus diversas actividades. En cuanto uno grande, le tomará mucho más esfuerzo y tiempo llevarlas a cabo. Estos tres conceptos tienen influencias significativas en la dinámica de grupos. El primero, la intensidad, afecta la participación y la influencia de los estudiantes en el grupo. Si los estudiantes están altamente comprometidos y tienen una influencia positiva, el grupo tiende a ser más efectivo en el aprendizaje y la colaboración. 2. La frecuencia de interacciones en el grupo. Influye en la cohesión del grupo y la calidad de las relaciones entre los estudiantes. Grupos que se reúnen con regularidad tienden a desarrollar una comunidad más fuerte y colaborativa en el aula. 3. La cantidad de miembros. La cantidad de miembros en un grupo impacta en la eficiencia y la comunicación. Grupos más pequeños suelen ser más ágiles y participativos, mientras que los grupos más grandes pueden requerir más tiempo y esfuerzo para coordinar, lo que a veces dificulta la participación individual. Comprender estos conceptos permite a los educadores adaptar sus enfoques de enseñanza y actividades para promover dinámicas de grupo más efectivas y facilitar un mejor aprendizaje en el aula, al mismo tiempo que ayuda a reducir la presión de grupos externos en estudiantes y profesores. La autonomía la podemos definir, según Piaget, desde un punto de vista filosófico y psicológico, como la capacidad que tenemos los seres humanos de construir nuestras propias normas sin tener alguna influencia ajena a nosotros. Por otra parte, el concepto que Piaget tenía sobre la autonomía es que desarrolla capacidades que le permiten al educando pensar críticamente por sí mismo.
Por otra parte, Narváez indica que el desarrollo de la autonomía está ligado a la capacidad que tenemos los individuos de razonar y reflexionar desde nuestra infancia para tomar decisiones que consideramos correctas, asumiendo toda la responsabilidad de nuestras acciones y pensamientos. La autonomía influye en las dinámicas de grupo en las aulas, ya que incide en la construcción de la identidad y la autonomía de los estudiantes, ya que han logrado un dominio y se encuentran en un proceso de aprendizaje, permitiéndoles que se descubran a sí mismos y a los demás. La mayoría de los educandos están en un proceso de alcanzar y dominar su autonomía en las distintas actividades que van acorde con sus edades, y es importante recalcar que todo este proceso tiene que ir siempre acompañado con el esfuerzo y el estímulo que se da también en el entorno familiar. En los estudiantes, las actividades grupales se incentivan a través del desarrollo de sus habilidades y destrezas al relacionarse con niños de su misma edad en varios ámbitos como la vinculación emocional y social, descubrimiento de su medio y exploración de su cuerpo, la motricidad y el lenguaje verbal y no verbal. También están en constante proceso de aprendizaje para construir su identidad personal y comunitaria en relación con el contexto en el que viven y con las personas que los rodean. Importancia de la comunicación dentro de los grupos y su influencia en las dinámicas de grupo. Antes, deberemos hacer un breve repaso sobre el concepto de comunicación. Se dice que la comunicación es el proceso mediante el cual se transmite o se recibe información. Además de ello, ideas, pensamientos, sentimientos y emociones, por medio de la escritura, de manera oral o por otras señales. ¿Por qué es tan importante la comunicación dentro de los grupos y cómo influye en las dinámicas de grupo? Al estar interactuando con varias personas, la comunicación permite que se hagan evidentes aciertos y desaciertos del proceso. Evita el uso excesivo de la autoridad o que una sola persona tenga el poder de la palabra. Es necesario que el mensaje que se desea transmitir se lleve a cabo con claridad sobre lo que se habla y de las acciones en que se incurren para cumplir los compromisos y las metas grupales e individuales. La comunicación óptima y asertiva lleva a cabo el cumplimiento de compromisos de índole común y además posibilita el intercambio de ideas y estrategias para mejorar las prácticas del aprendizaje. Y con esto, las personas que integran este grupo se pueden beneficiar de las destrezas, de las cualidades que tenga cada integrante. También, por medio de ella, podemos expresar los malestares, se pueden identificar errores, disconformidades con las dinámicas que se están llevando a cabo.